¿Sabías que estamos viviendo en la historia de la humanidad episodios donde nuestra mente está contaminada por tantas situaciones que están ocurriendo en la humanidad y que hoy día vamos a descubrir qué es lo que está contaminando nuestra mente y cómo realmente tener una mente sana a través de Cristo? Muy bien, entonces para iniciar el tema, vamos a abrir nuestras Biblias y antes de abrir nuestras Biblias para ser guiados a través del Espíritu Santo, para descubrir qué es lo que realmente nos puede dar a nosotros esa sanidad de nuestra mente, cómo dirigir nuestros pensamientos hacia Cristo y cómo tener la certeza de que estoy teniendo pensamientos puros, pensamientos santos, o si estoy teniendo pensamientos que me llevan a la decadencia, a la destrucción o al mal. O cómo descubrir si estoy yendo por un camino de perversidad, si estoy yendo por un camino de descontento, de desdicha, por las decisiones que nosotros hemos tomado. Allí donde estamos, acompáñenme con una palabra de oración. Inclinemos el rostro para pedir la dirección divina, para que podamos descubrir qué es lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Oremos. Querido Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de compartir con cada uno de los que nos escuchan y de los que nos están viendo este tema tan maravilloso de descubrir quién es el que puede sanar nuestra mente, quién es el que puede realmente darnos esa sanidad y esa libertad en nuestros corazones que están heridos, que están llenos de vergüenza, de suficiencia propia y de dolor. Bendícenos y dirígenos en esta programación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para iniciar el tema, quiero comenzar con un versículo bíblico que lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos habla a nosotros de la mente, de cómo nosotros tener la mente de Cristo, ¿ok? Pero también nos hace dos preguntas que elabora aquí el apóstol Pablo a la carta a los Corintios, donde nos dice a nosotros, comienza diciendo ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Coma. Allí nos dice a nosotros, ¿quién conoció la mente del Señor? Y hacemos una pregunta, ¿quién puede conocer la mente del Señor? Si Él es el creador de la mente. Él es el creador de todo nuestro sistema, de todo nuestro ser, de todo lo que está dentro de nosotros. Cada una de nuestras células, eh, cada uno de nuestros órganos, de los que están y que funcionan dentro de nosotros, fueron creados por nuestro Señor. Y que Él puso allí en nuestra mente los pensamientos puros, los que nos dirigen hacia la santidad. ¿Para qué le instruyese? Sí, dice la otra pregunta. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos llegar a tener la mente de Cristo? ¿Cómo tú y yo podemos tener esa mente llena de pureza, llena de amor y de santidad? Ok. Cuando el Señor creó al hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 7, vemos nosotros que el Señor dice, y sopló Dios aliento de vida en el hombre y fue el hombre ¿qué? Y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre y el hombre se convierte en un ser viviente, es algo importante notar en las Escrituras que nos dice a nosotros aliento de vida. Pero antes de eso, en el capítulo 1, versículo 26, el Señor nos dice a nosotros que iba a hacer el hombre a imagen y conforme a su semejanza. Ahora yo pregunto, ¿qué es hacer algo a imagen y conforme a semejanza de algo? Cuando el Señor dice esto en su palabra, es porque está dirigiendo la humanidad y el hombre a que tenían que mostrar la gloria de Dios,
a que tenían que mostrar todo lo que Dios era. Ahora yo pregunto, cuando Dios creó al hombre, ¿el hombre tenía alguna mancha de decadencia en su vida? Ahora yo pregunto, ¿sus pensamientos iban de continuo al mal? ¿O sus pensamientos estaban llenos de pureza y se dirigían solamente hacia la santidad y hacia el cielo, hacia lo celestial? ¿Cómo se manejaba esta situación del tema de los pensamientos y de una mente sana? Porque hoy día se crean contenidos o quizás hablamos de algunos temas como ¿quién puede sanar tu mente? Cuando hablamos de estos ciertos temas y cuando creamos estos ciertos contenidos es porque hay una necesidad que hay que suplir, necesidad que tenemos que realmente buscarle una solución. Recuerden que cuando tenemos un problema, pues tratamos de buscar la solución. Si no hay un problema, no se le busca una solución porque pues no se ha generado un problema. Ahora bien, el Señor dice todo esto en su palabra, Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a crear al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 2, versículo 7, el hombre ejecuta una acción y esa acción que ejecuta es donde realmente hace al hombre conforme a su imagen y semejanza. Sopla aliento de vida en el hombre. El hombre despierta y el hombre es un ser viviente. Pero el hombre no pensaba en que su pensamiento tenía que girar en torno, por ejemplo, hacia la sexualidad, hacia el adulterio, a sentir envidia por el otro, a querer tener posesión de todo lo que Dios le había dado, o quería robarse algo. Sus pensamientos no giraban en torno de esto. Sus pensamientos y su mente estaba conectada directamente con el cielo. Sus pensamientos estaban directamente conectados con lo celestial, no con lo material. Ahora bien, el hombre vive feliz, contento dentro del jardín del Edén. Pero pasa algo. Y ese algo que pasa es que en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, es donde nosotros entonces comenzamos a descubrir algo. ¿Qué es eso que nosotros comenzamos a descubrir? Comenzamos a descubrir entonces el desarrollo y la ejecución entonces del pecado. ¿Ok? Ahora bien, en Génesis capítulo 3 encontramos la decadencia, encontramos el pecado, encontramos la desobediencia y es allí donde entonces encontramos que la mente del ser humano cambia. ¿Ok? Y como la mente del ser humano cambia, es ahí donde encontramos que ya lo celestial se había perdido, ya la santidad se había perdido, la gracia se había perdido, el amor se había perdido. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante, encontramos unos episodios interesantes. Número 1, encontramos que Dios comienza a entablar un diálogo con el hombre. Pero ya es un diálogo que no entra y no gira en torno de la santidad, sino que es un diálogo que entra es un diálogo que entra donde ya el hombre comienza a sentir miedo. Ya el hombre comienza a separarse de Dios. Y es interesante porque antes de eso, Dios no le había preguntado al hombre. En el capítulo 2 nosotros no encontramos en ningún versículo que Dios le haya preguntado al hombre y le diga, ¿realmente estás cómodo con lo que he creado? ¿Estás cómodo con la esposa que te di? ¿Estás cómodo con colocarle nombre a los animales? ¿Estás cómodo con ponerte que seas administrador de todo lo que yo he creado? Dios no le había hecho este tipo de preguntas porque no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque todo giraba en torno de la armonía, todo giraba en torno de la santidad y el amor. Ahora bien, entra el pecado en el huerto del Edén, el capítulo 3 de Génesis, y es ahí donde entonces se entabla un diálogo interesante, donde Dios le dice, ¿dónde estás tú? El hombre estaba escondido y el hombre dice, es que tuve miedo y me escondí. Y vuelve Dios y le pregunta, interesante porque cuando Dios le pregunta, le dice, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y viene él y dice,
Y es ahí donde entonces viene él y culpa al que está a su lado, a Eva. La mujer que tú creaste, la mujer que tú creaste, que me diste por compañera, me dio y comí. Dios se le acerca a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer se acerca y dice, es que la serpiente que tú creaste me dio y comí. Entonces se genera una problemática. Y es ahí donde nosotros comenzamos entonces a perder la santidad y comenzamos a alejarnos de Dios poco a poco. Comenzamos a alejarnos de Dios lentamente. Y cuando comenzamos a alejarnos de Dios lentamente, es ahí donde comenzamos a perder totalmente la conexión cerebral. Comenzamos a perder la conexión neuronal. Comenzamos entonces a girar en torno de mi yo, mi suficiencia propia, mi egocentrismo. Y comienzo entonces a girar en torno de mí y comienzo a victimizarme. Número 2, Adán comenzó a victimizarse. Número 3, Dios terminó siendo el culpable. Lo que decía al principio. Hoy día nosotros vivimos en la historia de la humanidad donde nuestras mentes están contaminadas por lo que se está viviendo, por lo que está a nuestro alrededor. Ahora bien, nuestras mentes están contaminadas. Pero la pregunta es, ¿a quién nosotros terminamos culpando de nuestros problemas? ¿Terminamos culpando a mi papá, a mi mamá por lo que me ha pasado, a mi tío, a mi abuelo, al profesor del colegio, a la profesora del colegio, a mis hermanos? Y es aquí donde entonces comenzamos a perder la conexión. Y cuando comenzamos a perder esa conexión es porque nos hemos alejado de Dios totalmente. Hasta que en el contexto del dolor y el sufrimiento, cuando ya nuestros pensamientos están tan heridos, cuando nuestro corazón está tan dolido, cuando nuestros pensamientos están tan contaminados, entonces terminamos culpando a Dios, porque Dios creó a la esposa que me dio, porque Dios creó a los hijos que me dio. Entonces terminamos culpando a los que están a mi alrededor. Y mi pensamiento entonces comienza a girar en torno de lo que está a mi alrededor. Pero es interesante porque cuando yo veo que mi compañero es el culpable de lo que a mí me está pasando, yo simplemente me estoy haciendo la víctima, ¿ok? En la sociedad y pobrecito de mí. Miren cómo estoy. Y pobrecito de mí, miren lo que está pasando. Y a medida que me voy diciendo a mí mismo y hablando en mi monólogo interno, hablando de todo lo negativo, es interesante porque todo eso negativo va girando en torno de mí y yo soy mi centro. Y eso es lo que está delante de mí. Y lo que está delante de mí es lo que me dice a mí a dónde estoy, a quién pertenezco. ¿Ok? Entonces hay muchas personas que comienzan a hablarse en su monólogo interno pensamientos que comienzan a girar y comienzan a herir su mente, comienzan a herir sus neuronas, comienzan a herir su cerebro, comienzan a herir sus corazones como yo no sirvo para nada, yo soy una basura, soy un fracaso, yo soy feo, yo soy fea, nadie me quiere, nadie me ama y comienzo a victimizarme, comienzo a victimizarme. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos encontrarle la solución a este problema? Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos comenzaron a victimizarse. Y cuando uno comienza a victimizarse, entonces termina culpando a Dios por mi problema. Pero hay un punto interesante. Detrás de todo eso, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Cuando terminamos culpando a Dios de todos nuestros problemas. Cuando comenzamos a culpar a los que están a nuestro alrededor. Y te lo voy a decir. Cada vez que yo comienzo a culpar a los que están a mi alrededor y cada vez que yo culpo a Dios por mi situación, simplemente hay un punto. No me quiero hacer responsable de mi problema. Y lo puedes encontrar en Génesis capítulo 3. Te deberías preguntar, ¿por qué Adán culpó a Eva? Antes de eso él amaba. Ahora pregunto, ¿era un pensamiento negativo que se le había generado a él? Había un pensamiento negativo detrás de todo esto. Le está culpando a Eva. Antes de eso no la culpaba. Ahora bien, no solamente está culpando a Eva, él se está haciendo la víctima. Y él no se quiere hacer responsable de su problema, porque él como sacerdote del hogar, él tenía que haber dicho, no, o sea, Dios me ha dado una ley, Dios me ha dicho que no coma, Dios me ha prohibido algo,
Y es ahí donde entonces nosotros entramos en una discusión en nuestro monólogo interno. ¿Por qué? Porque a ningún ser humano le gustan los no. A nosotros los seres humanos todo nos gusta que nos digan que sí, a todo. ¿Ok? Entonces, claro, como nos gusta que nos digan que sí, el día que a mí me digan que no, es donde me va a causar rabia, donde me da molestia, donde digo que mi papá es malo, donde digo que mi mamá es mala, y comienzan a generarse pensamientos negativos en contra de esa persona. Y quizás comienzo a hablar con mi compañero de trabajo diciendo, es que mi mamá es la peor. Y quizás comienzo a hablar negativamente con el compañero del colegio diciendo, es que mi papá es el peor. Imagínate que le dije que me prestara la moto o la camioneta para salir a fiesta y no me la quiso prestar, me dijo que no. A nosotros no nos gustan los no. Y por eso se comienzan a generar este tipo de pensamientos negativos y por eso comenzamos a herirnos. Ahora bien, un ejemplo claro de la Biblia que vamos a colocar. Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar de allí. Por ejemplo, ¿por qué lo mató? ¿Porque tenía pensamientos negativos? ¿Porque tenía pensamientos de pureza? No, porque tenía pensamientos malignos, porque tenía pensamientos que iban de continuo al mal. Y como habían pensamientos de continuo al mal, entonces él dijo, la mejor solución es matar a mi hermano Caín, perdón, a mi hermano Abel, y entonces se termina el problema. Entonces, nosotros creemos que a veces la solución del problema está en irme de casa, en dejar de hablarle a mi mamá, en dejar de hablarle a mi papá, en dejar de ir al colegio, en dejar de ir a la universidad. Pero ¿por qué huimos del problema? ¿Porque nos da miedo? ¿Porque tenemos vergüenza? ¿O porque realmente no queremos confrontarnos con la realidad? Ahora bien, cada vez que surgen estas situaciones en nuestras vidas, donde simplemente decimos, lo mejor es que me vaya, lo mejor es que no esté, lo mejor es que salga corriendo de esta situación. Pues el que está casado dice, lo mejor es que me divorcie y me case con otra persona. Y se casa con esa otra persona y sigue el problema. ¿Dónde realmente estaba el problema? ¿En la esposa que tenía o en que él no se quiso ser responsable de su problema? Y que su pensamiento iba de continuo al mal. Y que pensaba en su mente que simplemente divorciándose se iba a acabar el problema. Todos los seres humanos pensamos así. Pensamos que salir corriendo, pensamos que quitar la persona que me está haciendo piedra de tropiezo es la solución al problema y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el hierro se afila con el hierro, pero el trato con el hombre realmente se regenera al trato con el hombre. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos solucionar este problema? ¿Quién puede darle la solución a nuestro problema? Vamos a colocar un ejemplo bíblico, la mujer samaritana. La mujer samaritana, su pensamiento iba de continuo al mal. Su mente estaba contaminada. Y coloqué este ejemplo de la mujer samaritana porque es un ejemplo que se acerca mucho y se asemeja mucho a lo que nosotros estamos viviendo actualmente en la humanidad. Hoy día, ¿cuántas personas no encontramos? ¿Cuántas personas no encontramos tratando de suplir su necesidad o llenar su vacío a través de cosas? En caso de las mujeres, ¿cuántas mujeres no hay que quizás están llenando sus vacíos casándose o teniendo pareja? ¿Cuántos hombres no hay hoy día en la actualidad que se divorcian de una, se divorcian de la otra, toman una pareja, toman otra pareja, pero que en realidad están tratando de llenar un vacío y que sus mentes han estado realmente contaminadas y que realmente han estado buscando algo que ellos nunca habían recibido? Usted nunca va a buscar algo que nunca ha tenido. Por ejemplo, si a usted le regalan 50,000 pesos o si a usted le regalan $100, ¿sí?
Usted en su mente sabe que había tenido $100 o que había tenido 50,000 pesos. Si a usted se le pierden los 50,000 pesos o se le pierden los $100, usted va a recordar que un día tuvo $100 o que un día tuvo 50,000 pesos. Y usted los va a buscar. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual y lo mismo pasa en el ámbito de conexión neuronal. En el ámbito de conexión neuronal, siempre nosotros y vamos a buscar algo que nosotros habíamos tenido. Por ejemplo, ¿por qué una niña busca afecto en los hombres a temprana edad? Porque ella quiso siempre tener ¿qué? El cariño de papá y de mamá, pero que nunca lo tuvo. Entonces ella trata de buscar algo que realmente ella quiso tener una vez y que supo que una vez lo tuvo, pero que lo perdió. Y eso es lo que los seres humanos buscamos. Y tratamos de llenar ese vacío. Pero que detrás de eso, de llenar ese vacío continuamente, entonces hay pensamientos negativos. Hay un corazón que está herido. Hay una mente que no está equilibrada. Hay una mente que está dolida. Hay una mente que está de continuo al mal. ¿Por qué? Porque en mi principio pienso que estoy haciendo lo correcto, pero que no, estoy haciendo lo incorrecto, porque pienso que estoy buscando una verdad y pienso que estoy en la verdad, pero que realmente he estado en la mentira. Ahora bien, esta persona comienza a buscar cosas y comienza a satisfacer momentáneamente su vacío, su dolor. Pero llega un momento en su vida que de tanto estar herido, de tanto estar en el dolor, quiere buscar una solución a su vida. Muchos lamentablemente dicen, la solución es suicidarse. La solución es hacer esto. La solución es tener dinero. La solución es irme de casa. No, la solución no está ahí. Y lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo en esta historia en la que vivimos, en la historia de la humanidad, actualmente en la que estamos viviendo. Usted puede tener el mejor psiquiatra del mundo, que le hable, le dé tips de cómo restaurar su mente, mirarse en el espejo, que se diga que es bonita, que es bonito, que se diga que usted vale, que usted sirve. Pero cuando usted se quita de ese espejo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a seguir en la misma situación. Ahora bien, quizás su coach o quizás su entrenador o quizás su guía espiritual o quizás su consejero le va a decir, respire profundo, bote lento, recuerde que bueno, estamos contigo, que tú todo lo puedes, recuerda que eres un hombre valiente, que eres una mujer valiente, quizás todas estas cosas. Quizás usted ha probado todas estas cosas y no le han funcionado. Quizás usted dice, pero es que sigo en las mismas. Sigo en la misma situación, sigo sintiendo la sensación de vacío, sigo sintiendo la sensación de angustia, de dolor. Hay algo que no me sacia, hay algo que no me llena. Querido amigo, querida amiga, querido joven, querido anciano, querido pastor, querido terapeuta, querido coach, déjame decirte una cosa. El único que puede satisfacer tu vacío, el único que puede llenar tu vacío es Cristo Jesús. Y por eso quise colocar el ejemplo de la mujer samaritana. Y no es un vacío que vas a satisfacer cuando tú quieras. No es un vacío que vas a satisfacer cuando tú decidas, porque recuerda que esta situación es un proceso. Lamentablemente hoy día en la sociedad nos ha vendido a nosotros que si usted va al psiquiatra o si usted va al psicólogo, con 2 sesiones ya usted está sano. Eso es una gran mentira, porque todo proceso de sanación es un proceso, valga la redundancia. Porque todo proceso en nuestras vidas, requiere tiempo. Porque los milagros en nuestras vidas no son un evento. Los milagros en nuestras vidas son un proceso. Y lo podemos encontrar en toda la historia bíblica. En toda la historia bíblica nosotros encontramos que todos los milagros que Jesús realizaba eran un proceso, no era un evento. Por ejemplo, cuando la hija de Jairo se enfermó, ¿cuánto tiempo duró Jesús para llegar allá?
cuando Lázaro murió. ¿Cuánto tiempo duró Jesús para llegar allá? Para demostrar que los milagros no son un evento, sino que son un proceso. Pero que en ese proceso yo permito cuánto tiempo determina el milagro en mi vida. No depende de Dios, o sea, depende de ti. ¿Cuánto tiempo tú le vas a dedicar a tu proceso? El proceso de restauración y salvación en tu vida. Y que cuando llega ese momento, es ahí donde Dios va a estar contigo. Y donde Dios te hace el milagro. Y donde efectivamente comienzas ya a sentirte satisfecha. Comienzas a sentirte feliz. Comienzas a encontrarle sentido a la vida. Comienzas a estar en dirección de un camino equilibrado y de una mente equilibrada. Y aunque vengan pensamientos negativos, aunque te confrontes con el dolor, ya sabes cómo realmente manejar la situación. ¿Por qué? Porque estás conectada de la mano de Jesús. Sigamos con la mujer samaritana. Jesús, en cierto tiempo, él llegó, le dijo a los discípulos, tenemos que hacer un viaje. Luego de hacer un viaje, Jesús no se va por el camino largo, por el río Jordán, sino que simplemente se va por el camino corto. Llega al pozo, Jesús cansado. La mujer samaritana no solía sacar agua a las 3 de la tarde o 6 de la tarde o 6 de la mañana, sino que solía sacar agua del pozo a 12 de mediodía cuando nadie estaba allí. ¿Por qué ella hacía esto? Porque tenía miedo a confrontarse con la verdad. Tenía miedo a confrontarse con la vergüenza, con la culpa, con lo que ella manejaba. Y ella, como Adán, ella se vivía escondiendo. Ella estaba escondida en su casa. Y a esa hora pues nadie había. Ella se sorprende que a la pleno mediodía esté alguien sentado allí y le diga, oye, regálame un vaso de agua. Punto interesante. Cuando los samaritanos no se la llevaban con los judíos, ellos no tenían trato. Entonces eso despierta cierta confianza en la mujer samaritana. Y ellos comienzan a conversar. Comienzan a entablar un diálogo. Un diálogo donde Jesús comienza a realmente a confrontar a la mujer samaritana. Llega un punto donde Jesús la confronta totalmente con su dolor. La confronta con su dolor, la confronta con sus pensamientos negativos, la confronta con su culpa, con su vergüenza, la confronta con todo lo que ella había estado manejando. Entonces llega Jesús y le dice, ¿por qué no vas y llamas a tu marido? Y ella dice, es que yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, había tenido 6. Pero detrás de todo esto, cuando nosotros estudiamos a la mujer samaritana, ¿qué era lo que la mujer samaritana estaba buscando? ¿Creen ustedes que ella manejaba pensamientos negativos detrás de todo esto? Había tenido 5 maridos, pero el que ahora tenía no era su marido. Eso quiere decir que había tenido 6 matrimonios. Eso quiere decir que había tenido 6 parejas. ¿Pero qué trataba ella de buscar con esto? Satisfacer un vacío, buscando algo que ella pensó que un día lo tuvo y que lo andaba buscando realmente desesperada, pero que nada de esto satisfacía su necesidad. Punto interesante. Cuando la mujer samaritana, en el versículo 15 del capítulo 4 de Juan, cuando la mujer samaritana reconoce su necesidad. Punto número 1, para que nosotros podamos pasar por un proceso de sanidad y de libertad en nuestras vidas y de nuestros pensamientos negativos. Reconocer nuestra necesidad. Punto número 2, tomar la decisión. Punto número 3, pedir ayuda del cielo. Y fueron estos 3 puntos que la mujer samaritana introdujo en su proceso de sanidad y de libertad. Punto número 1, versículo 15, ella reconoce su necesidad y le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua para que jamás vuelva a tener sed. Ella reconocía que había algo que ella había estado buscando y que no lo había encontrado. Jesús viene y le desglosa y le dice quién es Jesús. Le dice quién es Él. Le dice que Él es el restaurador. Le dice que Él es el sanador y que Él va a quitar todos los males. La mujer samaritana le dice, me parece que tú eres profeta. Ahora bien, Jesús le dice, yo soy el que soy y que ha sido desde el principio.
cuando ella reconoce su necesidad, cuando ella toma la decisión, adivinen qué pasó. Y cuando ella pide ayuda de lo alto, pasó algo maravilloso. Y es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tardó el proceso de la mujer samaritana? Quizás nosotros decimos, cuando leemos la historia bíblica, quizás decimos, ¿se tardó poco tiempo? No, se tardó un buen tiempo. Porque Dios no llega en el momento en que tú quieres que Él llegue a tu vida para tu proceso y tu restauración. Dios sabe el momento, la hora, el día y el lugar cuando llegar a tu vida. Y a veces Dios permite que vayas por tu camino tomando decisiones erradas y tocar fondo. Y que cuando toques fondo, es ahí donde Jesús dice, es el momento perfecto para yo llegar en ese tiempo de la vida de Él, para empezar el proceso de restauración y de salvación en su vida. Ahora bien, empieza este proceso de restauración en la mujer samaritana. Y cuando ya ella se da cuenta de que ella es restaurada, de que ella es sanada, prácticamente las escrituras nos dicen a nosotros, dejó su cántaro allí y comenzó a predicar por toda la ciudad de Samaria. Y allí toda la ciudad de Samaria reconoció a Jesús por el testimonio de ella. Eso hace cuando tú tienes una mente que permites que el Señor te la restaura. Cuando permites que el Señor te la restaure. Cuando permites que el Señor te guíe. Cuando permites que el Señor esté allí contigo. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza ese proceso de restauración y de salvación y son las buenas nuevas que vas a dar a todos los vecinos. Ahora bien, hemos pensado nosotros que posiblemente los 5 maridos que ella tenía y que el que ahora tenía no era su esposo, eran de la misma ciudad de Samaria. Si ellos no se la llevaban con los judíos, entonces no eran judíos los que habían sido su marido, eran los samaritanos que habían sido sus maridos. Y que el que ahora que con el que estaba viviendo no era su marido, quizás no era de otra ciudad porque la historia no nos lo relata, pero que posiblemente eran de esa misma ciudad. Y saquemos la cuenta. ¿Por qué a ella entonces le daba vergüenza salir a esa hora? Si los esposos no eran de ahí, ¿por qué ella le tendría que dar vergüenza salir a pleno mediodía a buscar agua? No tendría por qué darle vergüenza, pero en la ciudad de Samaria todos los conocían. Ahora bien, ¿qué tal si ella salía a las 3 de la tarde y todos los otros que habían sido sus maridos se encontraban todos juntos allí en el pozo, porque tenían que, pues por obligación, era el único pozo que había, tenían que ir a brevar las ovejas y tenían que darle agua a los camellos y tenían que sacar aguas para llevar a sus casas? Ahora bien, ¿qué tal si se hubiesen encontrado los 5 maridos con el que ella tenía ahora? ¿Se hubiese generado una polémica? Se hubiese generado una polémica. Se hubiese generado realmente angustia y ansiedad en la mujer samaritana, se hubiese generado. Pero ¿por qué después que conoce a Jesús no le da vergüenza y sale a predicar en toda la ciudad de Samaria? Porque allí nosotros encontramos un punto muy importante, tanto para tu vida como para la mujer, la mujer samaritana, como para mi vida. Que cuando Dios sana tu mente, que cuando Dios quita tu dolor, que cuando Dios restaura tu vida, a ti no te va a dar vergüenza hablar y predicar de la verdad. ¿Por qué? Porque ya estás en ese proceso de sanidad, porque ya estás en ese proceso de libertad. Es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y termino con esto. El Señor quiere que tú y yo podamos tener una mente realmente conectada con lo celestial como era Adán y Eva en el principio de la creación. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos lograrlo? Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice a nosotros, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Pero él termina diciendo en el versículo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora bien, el Señor dice que separado de Él, nosotros nada podemos hacer. Imagínense esto. Sabemos bien que se involucra lo que es un absoluto. Sabemos bien que se involucra lo que es un todo, por el todo. Jesús no dice un 99%, Jesús no dice un 80% o un 90%, no. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer.
Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que separados de Dios, usted ni yo podemos tener pensamientos puros, podemos tener pensamientos santos. Ahora bien, quizás ustedes se harán la pregunta y quizás dirán, ahora bien, pero ¿cómo se desarrollan los pensamientos negativos y cómo se desarrollan los pensamientos puros? Muy sencillo. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, mirando cara a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria por lo que contemplamos. Me gusta la última frase de lo que Pablo desglosa en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, porque nos dice a nosotros que somos transformados por lo que contemplamos. Usted a mí no me va a venir a decir, yo manejo pensamientos puros y yo manejo pensamientos de continua la pureza cuando usted escucha reggaetón, cuando usted escucha música electrónica, cuando usted ve pornografía, cuando usted ve contenidos pornográficos, cuando usted ve videos pornográficos, porque somos transformados por lo que contemplamos. Entonces, si usted está contemplando lo que es impuro, pues su mente se va a convertir en algo impuro. Y sus palabras y su corazón. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo no voy a sembrar mandarinas para cosechar lechuga. Yo no voy a sembrar naranjas para cosechar maíz. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es una ley que Dios dejó. Es una ley de la vida que nosotros no podemos cambiar, que nosotros no podemos modificar. Mi mente y mi corazón y mi espíritu, mi alma y cuerpo están realmente muy ligados con lo que yo veo, con lo que yo escucho, con lo que yo palpo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien codicia a una mujer? ¿Porque ha estado leyendo la Biblia todo el tiempo? ¿Porque ha estado viendo videos que lo edifiquen y predicaciones que le hablen del pecado, de la rencilla, que le hable del orgullo, de la suficiencia propia? ¿Por qué yo codicio a una mujer? Porque simplemente he estado conectado a lo impuro y lo impuro pues me hace ser impuro. Ahora, si yo me conecto a la pureza, como lo dice Jesús en su palabra, que conectados a Él, nada, o sea, desconectados de Él, nada podemos hacer, entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Necesitamos estar conectados 100% a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede sanar nuestra mente. Es el único que puede sanar nuestra mente como lo hizo con la mujer samaritana. Así, Él también va a hacer con cada uno de nosotros, pasar ese proceso de restauración en nuestras vidas. Y ya termino con este versículo bíblico, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 5, donde el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y en Juan 15, 5 nos dice a nosotros que separados de Él nada podemos hacer. Y así como hizo con ella esa restauración en su vida y ese proceso también Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero que realmente necesitamos estar 100% conectados al Dios verdadero. ¿Por qué? Y quizás surge la pregunta en decir, pero ¿cómo puedo desarrollar pensamientos puros si mis pensamientos van en continuo al mal? Déjame decirte algo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados por lo que contemplamos. Como somos transformados por lo que contemplamos, si usted contempla pornografía, si usted contempla contenido sexual, en eso va a girar su pensamiento, en impureza. Ahora bien, y quizás usted se hace la pregunta y dice, pero es que yo vivo luchando en mi mente y en mi corazón con codiciar a las mujeres, con codiciar a los hombres. Esa es mi debilidad. Pero ¿qué es lo que genera la debilidad en nosotros? ¿La humanidad o nosotros mismos? Hoy hablamos de generación de cristal. Pero ahora bien, ¿qué es lo que hace que yo sea un cristal? ¿La sociedad? ¿Mis padres? ¿Qué es lo que hace que yo sea débil?
¿Qué es lo que hace que yo luche una y otra vez con una tentación y que vuelva y caiga? Es porque simplemente estoy contemplando lo que no debo contemplar. Porque si yo contemplo a Jesús, si contemplo lo celestial, si contemplo lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es de buen nombre, y en esto pensad, entonces eso quiere decir que no voy a tener pensamientos impuros. Claro, los pensamientos son conexiones, son sinapsis que no los podemos detener y que quizás van a llegar en un momento. Pero ¿cómo nosotros podemos canalizar ese pensamiento? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice a nosotros, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. O sea, ¿qué es un argumento? Lo que yo considero verdad en mi propia opinión. Y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de quién, contra el conocimiento de Cristo, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es simplemente tomar todo lo que tengo en mi mente, en mi corazón, y llevarlo a los pies de Cristo. Pero que después me levante de la oración y no vaya otra vez a meterme en el celular a ver contenido sexual. Porque estoy haciendo lo mismo, caigo en un ciclo repetitivo en lo que nosotros llamamos el ping-pong. Entonces el diablo me tira para allá, me tira para acá, pero la invitación en este programa es que tú puedas realmente contemplar lo celestial, que tú puedas realmente contemplar la pureza de Cristo, porque es así como yo puedo restaurar mi mente, es así como yo puedo restaurar mi corazón, es así como puedo sanar mi ser entero, es así como yo puedo tener una mente que gire en torno a la dirección de la pureza y no de la impureza. Porque recuerda, somos transformados por lo que contemplamos y recuerda que separado de Cristo Jesús nada podemos hacer. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en una próxima.